Una de las pruebas que debemos tomar en este proceso es la prueba que nosotros llamamos para la densidad aparente del suelo. Esta es una propiedad física muy importante que tiene que tomarse en una muestra poco disturbada o poco alterada. Para tomar la densidad aparente del suelo, en este caso utilizamos anillos como estos. Este es un anillo que tiene aproximadamente 5 centímetros de altura por otro tanto de diámetro. Son anillos que tienen por una de sus caras un bisel que permite más fácilmente la entrada del anillo en el suelo. Una vez se toma la muestra, como lo vamos a ver ahora, se saca el material de suelo y se coloca con sus respectivas tapas. Otra de las pruebas que también vamos a realizar para este trabajo es lo que llamamos una curva de retención de agua del suelo, es decir, cuál es la capacidad que tiene el suelo de almacenar humedad, en este caso disponible para el cultivo de la caña. Para ello se utiliza un cilindro o anillo muy parecido al que les mostré de densidad aparente, pero ustedes lo pueden evidenciar. Es un cilindro de menos altura, es un cilindro que tiene aproximadamente 2 centímetros de altura, mientras este tenía 5 centímetros. El objetivo de que sea más delgado es porque en el equipo donde vamos a observar esto no se pueden colocar cilindros tan altos como este, entonces para eso se toma en un cilindro cuya altura es más reducida. De la misma forma, este anillo también tiene un bisel por uno de sus vértices y esto facilita básicamente que se pueda profundizar el anillo dentro del suelo. Una vez se toma la muestra, se realiza, al igual que la densidad aparente, se deja a ras por ambos lados y se colocan las tapas respectivas. Para la toma de los anillos de densidad aparente y retención de agua del suelo, hay cualquier cantidad de instrumental para esa prueba. En este caso quiero mostrarles uno de los instrumentos que se utiliza básicamente para tomar esos anillos. Este es un muestreador de impacto, y es de impacto porque ustedes ven que esto tiene un peso en la parte superior que sencillamente va ejerciendo la acción de profundizar el anillo. En este caso el anillo se encuentra dentro de esta camisa o saco que tiene el instrumento. Ahí están los anillos, aquí se pueden colocar tanto el anillo de densidad aparente como el anillo de retención de agua, ambos, y básicamente es una manera muy fácil de poder, digamos, tomar esos anillos en el suelo. ¿Cómo se utiliza? Básicamente colocamos el muestreador, ya hemos habilitado nuestra cajuela, hemos identificado los horizontes, por lo tanto vamos a sacar con este muestreador la muestra de densidad aparente y retención de agua. De la primera capa o horizonte que ustedes se dieron cuenta, la separamos más o menos a 15 centímetros de profundidad. Entonces se coloca cerca a uno de los caras que habilitamos de la cajuela, ubicamos la camisa o saco del equipo y empezamos con la pesa a ir profundizando . Una vez ha penetrado lo suficiente el anillo en ese primer horizonte, realmente lo debemos llevar un poco más hasta que quede en el borde de la parte superior del muestreador. Ustedes se pueden dar cuenta que estos suelos, en este caso se trata de unos suelos que se han utilizado durante mucho tiempo en ganadería, y eso ha hecho que el horizonte superficial de estos suelos se haya compactado. Vieron ustedes que no es muy fácil realmente tomar la muestra. Eso ocurre con muchos de los suelos de las lomas que tenemos en nuestro territorio, que han sido básicamente utilizados durante muchísimo tiempo en ganadería y se han generado unos procesos de compactación importantes. Una vez ha llegado hasta la parte superior de la camisa o saco del equipo, ahí paramos y posteriormente con un cuchillo por los bordes le hacemos un redondel y sacamos el anillo para poderlo llevar al laboratorio. Este es otro muestreador que se utiliza también para profundizar los anillos de densidad aparente y de retención de agua. Es más práctico que el anterior, tiene un cabezote donde le vamos a dar el impacto para profundizarlo y tiene una camisa o saco donde va a empotrarse el anillo de esta forma.
Entonces el anillo queda dispuesto completamente en la camisa o saco del equipo, del instrumento, y vamos ahora a proceder a tomar la muestra. De la misma forma lo localizamos generalmente cerca a la cara de la cajuela que quedó expuesta, esto con el propósito de que cuando el anillo se haya profundizado, entonces podamos después con el cuchillo sacarlo mucho más fácilmente. Ustedes se dan cuenta que ya hemos profundizado completamente el cilindro o el anillo. Ya después nos queda mucho más fácil sacarlo con un cuchillo o con una espátula, nos queda fácilmente ya retirarlo de ahí. Aquí tenemos otro sistema de muestreo, es un muestreador mucho más práctico, más sencillo. Realmente lo utilizamos nosotros mucho para esta labor. Es muy simple, ustedes ven una copa que tiene un mango metálico y en este sitio le damos el impacto con el martillo. Dentro de la copa, por supuesto, va el anillo, en este caso el anillo más delgado o de menos altura es el que utilizamos para tomar la muestra para retención de agua, o también puede ir aquí el anillo para densidad aparente. De la misma forma, tienen exactamente el mismo diámetro los dos anillos, puede ir acá. Recuerden que siempre debe quedar la parte inferior, la que entra al suelo, por donde se encuentra la parte biselada del anillo. Lo mismo en el de retención de agua. La parte biselada queda hacia abajo, que es la que va a profundizar dentro del suelo. En este caso vamos a utilizar el anillo para tomar la muestra de retención de agua para hacer el ejemplo o el ejercicio que queremos mirar. Colocamos exactamente en la misma posición que hemos colocado los otros sistemas de muestreo y con el martillo empezamos a encavar o profundizar el anillo. Se debe profundizar hasta un momento en el que veamos que el anillo ya se ha llenado, porque si lo profundizamos mucho vamos a compactar la muestra y nos puede estar mostrando un error en el análisis de esa muestra, ya que nosotros la hemos compactado al momento de la toma. Entonces, para eso es importante que cuando ya se vea que el anillo ha profundizado, paremos ahí y no sigamos profundizando más el anillo. Este es otro de los instrumentos que se utiliza para la toma de los anillos de densidad aparente y retención de agua. Es un muestreador tipo barreno. Este muestreador se caracteriza porque en la parte final del barreno tiene una cápsula que se puede abrir o cerrar, donde básicamente se coloca el anillo. Recuerden que estos son los anillos que siempre les he mostrado, biselados por un costado. Se coloca aquí para que quede el anillo completamente seguro. Tiene un seguro acá que le bajamos, hace presión y queda el anillo completamente asegurado ahí. Este es un sistema muy sencillo también, muy práctico, que se coloca exactamente también como los otros y después hay que profundizarlo. A veces es un poco complicado en suelos como estos que tienen un horizonte superficial bastante compacto y se dificulta la penetración por la posición que tienen justamente el mango más arriba de la cintura. No podemos hacer una presión muy fuerte, entonces a veces se dificulta la penetración del anillo dentro del suelo para la toma de esta muestra.
Una vez hemos sacado el anillo, en este caso recuerden ustedes es el anillo de menor altura, el que se utiliza para la muestra de retención de agua, vamos a dejarlo a ras en ambos costados. Para ello se puede utilizar el cuchillo de campo o se puede utilizar también un cortador. Ambos hay que tener mucho cuidado a su uso. Este generalmente no tiene un filo importante, pero en este caso cuando la muestra de suelo tiene bastante raíz, a veces este cuchillo que no tiene mucho filo no facilita la labor, porque no se puede cortar la raíz. Entonces en ese caso se puede utilizar un bisturí. En este caso pues que se utiliza el bisturí hay que tener mucho cuidado porque pues esto sí tiene un filo importante. Vamos levemente desbastando, cortando la raíz con cuidado. Hay que tener mucho cuidado con la utilización de estos bisturís. Recuerden ustedes que tiene que quedar completamente a ras por cada uno de los costados del anillo. Si ustedes observan, aquí sucede algo, ¿no? Cuando utilizamos el bisturí, lo que ustedes pueden observar es que el deslizamiento de la hoja del bisturí sobre la superficie del suelo va causando un sellamiento en este costado, lo cual no es bueno, porque cuando nosotros llevemos este cilindro o este anillito al laboratorio, vamos a tener que ponerlo a saturar con humedad. Y la humedad, por supuesto, tiene que entrar por uno de los costados. Entonces, esta porosidad que fue afectada por esta lámina que selló al momento de cortar, para ello utilizamos un cepillito, cualquiera que sea, en este caso tengo este, y tratamos de pasar el cepillo por esta superficie para que esa área que quedó sellada por el paso de la cuchilla del bisturí vuelva a restablecerse y no haya problema cuando necesitemos colocar esta muestra a saturar. Este es el costado del bisel. Entonces vamos ahora por el otro costado a hacer exactamente lo mismo. Con sumo cuidado. En este caso tenemos una pequeña lombriz, no vamos a dañarla. Aquí hay que tener mucho cuidado con el uso del bisturí porque se puede uno lesionar fácilmente un dedo. Entonces con sumo cuidado. Repito, cuando los suelos no tienen una cantidad de raíces importante, uno lo puede hacer con el cuchillo que tiene muy poco filo. En este caso, como hay una gran cantidad de raíces, es importante de pronto poderlo hacer con este bisturí. Entonces, una vez le hemos pasado el bisturí, sucede lo mismo, ¿no? Entonces, con nuestro cepillo tratamos de darle o restablecer esa porosidad que se perdió al pasar la hoja del bisturí. Recuerden ustedes que esta es la muestra que nosotros dijimos que se iba a utilizar para la retención de agua. En ese caso, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar por el lado del filo un trozo de una tela que es muy permeable. Algunos utilizan gasa, perfectamente se puede utilizar gasa, pero puede ser una telita como esta que es bastante permeable, es decir, pasa el agua sin ningún problema. La colocamos en uno de los costados y con una bandita plástica la aseguramos. Como se pueden dar cuenta, la banda de caucho queda alrededor del cilindro y la tela permeable queda justamente sujeta a la parte inferior del cilindro. Esto con el propósito de que cuando llevemos la muestra a otro proceso que vamos a documentar más adelante, pueda saturarse con humedad y la muestra de suelo no se pierda en la base donde nosotros ponemos a saturar esta muestra. Una vez hemos asegurado con la banda de caucho la tela permeable, recuerden ustedes que todos estos cilindros tienen unas tapas protectoras. Colocamos la tapa en la parte superior y la tapa en la parte inferior. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que quedó nuestra muestra asegurada. Posteriormente cogemos con cinta de enmascarar y la aseguramos por sus costados para que no vaya a haber el peligro de que en el transporte al laboratorio se puedan zafar las tapas y la muestra se pueda dañar.
Este es el anillo de densidad aparente. Ya tenemos el suelo completamente recolectado. Recuerden ustedes, lo llevamos a ras por cada una de sus dos caras. Este cilindro de densidad aparente, es importante hacer énfasis, no puede quedar con hendiduras en ninguna de las dos caras, porque eso implicaría que debemos volver a tomar la muestra de suelo. Entonces tiene que quedar completamente a ras acá y completamente a ras, es decir, al mismo volumen interno del cilindro. Una vez eso, cogemos la tapa de la parte inferior, la tapa de la parte superior, y nos queda el anillo completamente tomado y de una manera correcta. Este anillo lo llevamos para el laboratorio de suelos. Una vez hemos sacado el muestreador con la respectiva muestra de suelo, procedemos a separar o desenroscar esta camisa o chaqueta que tiene el equipo y procedemos a sacar nuestro cilindro. Aquí queda la muestra de suelo y básicamente después lo que hacemos es llevarla a ras nuestro cilindro. Aquí salen inclusive dos cilindros más que se pueden utilizar para retención de agua, y este, que es el cilindro de mayor altura, se utiliza para densidad aparente. Otro sistema que se puede utilizar para la toma de los anillos de densidad aparente o retención de agua cuando no disponemos de los muestreadores que hemos visto anteriormente es muy sencillo. Se puede coger un anillo delgado o de menos altura justo encima del anillo con el cual se va a tomar la muestra de densidad aparente. Se coloca aquí y con cinta le podemos colocar alrededor para que quede este anillo superior dispuesto justamente sobre el borde del anillo inferior. Esta es la forma en que quedarían entonces el anillo de menor altura sobre la parte superior del anillo de densidad aparente. En este caso recuerden que el bisel va en la parte inferior, queda básicamente soportado la cinta. Pero también se puede utilizar, por ejemplo, el neumático de una bicicleta y se puede colocar también fijando aquí, haciendo las veces de lo que está haciendo la cinta en este caso. Bueno, en este caso ya hemos tomado las muestras tanto de los anillos de densidad aparente, densidad real, y el bloque que llevamos indisturbado para hacer el análisis de la estructura. Ahora limpiamos completamente y retiramos ese primer horizonte que ya ha sido muestreado y empezamos a hacer el muestreo en el segundo horizonte u horizonte subsiguiente. Se pueden utilizar cualquiera de los sistemas de muestreo que nosotros ya vimos con los anillos. En este caso voy a utilizar el más sencillo de todos, uno muy práctico también, que consiste en tener un pequeño trozo de madera, que también lo podemos utilizar para la prueba de infiltración para encavar los dos anillos en el suelo. Entonces en este caso vamos a encavar el anillo más alto, que es el de densidad aparente, pero exactamente lo mismo podríamos hacer con el anillo más de menor altura, que sería el de retención de agua. Lo colocamos también en un sector de este segundo horizonte. Recuerden que ya aquí lo que estamos muestreando es el segundo horizonte. Ya el primero hicimos todo el muestreo, por eso lo desechamos, y en este caso vamos a iniciar el muestreo es en el segundo horizonte que quedó completamente habilitado. Recuerden que dijimos que este método es muy sencillo. Pueden llevar un madero más o menos de estas características que nos ha servido para profundizar inicialmente los anillos que utilizamos para la prueba de infiltración. Podemos utilizar el mismo en este caso para profundizar estos anillos, el anillo de densidad aparente. Recuerden ustedes que el anillo debe profundizarse hasta cuando nosotros veamos que el suelo ha subido más o menos aproximadamente 1 centímetro del límite del anillo. Aquí lo podemos observar por la parte de arriba, que ya más o menos 1 centímetro de este anillo superior ha subido el suelo. Ahí paramos y después procedemos a sacar el anillo correspondiente. Bueno, una vez hemos observado que el suelo ha llenado completamente el cilindro de densidad aparente, que es el que tenemos abajo, aquí podemos observar que subió casi hasta la mitad del anillo superior. No es necesario llenarlo hasta acá, por ahí hasta la mitad, que garantice que ya este se ha llenado completamente. Entonces con el cuchillo procedemos a retirarlo. Siempre recuerden que tiene que quedar
de la parte de límite o final del anillo hacia abajo, por lo menos unos 5 milímetros de suelo para poder retirar el anillo. El anillo se retira, ustedes se dan cuenta, queda una parte de suelo hacia la parte inferior y aquí arriba pues garantizamos que este anillo se ha llenado lo suficiente. Una vez eso, procedemos a enrazar en la parte de abajo, quitamos el anillo superior y enrazamos en la parte de arriba. A veces es más fácil utilizar en vez de cinta el neumático de bicicleta porque lo podemos quitar, retirar fácilmente, quitamos el anillo y llevamos a ras el cilindro en ambos costados. Una vez hemos llevado a ras el suelo en la parte inferior del anillo, recuerden por donde va el biselado, procedemos a quitar el anillo de la parte superior con mucho cuidado, lo quitamos y con la ayuda del bisturí o del cuchillo vamos a llevarlo justamente a ras. Recuerden ustedes que la idea con este anillo es que quede completamente a ras. Cuando desafortunadamente, cuando lo estamos limpiando o llevando a ras aquí, nos quedan hendiduras, hay que volver a tomar la muestra. No podemos tomar material de suelo y colocarlo porque estamos dañando la prueba. Entonces sencillamente hay que tener mucho cuidado, mucha paciencia, llevarlo completamente a ras, que no queden hendiduras dentro del anillo y ahí consideramos que la muestra está bien tomada. Si ustedes se dan cuenta, por ambos costados fue llevado a ras y luego colocamos las tapas correspondientes y la muestra queda lista para llevar al laboratorio. Entonces, una vez se han llevado a ras, colocamos las tapas correspondientes en la parte superior e inferior del anillo. Después procedemos a colocarle cinta para que las tapas no se suelten y pueda llegar la muestra bien tomada completamente al laboratorio. Esto mismo se puede llevar a cabo con el anillo de retención de agua, que es de menor altura, se hace exactamente igual, se le colocan también sus dos tapas y se le coloca cinta de enmascarar, en este caso le colocamos cinta de enmascarar para que el anillo vaya protegido al laboratorio y evitar que las tapas puedan salirse del anillo.